Claro que sí. Dani, entonces, si quieres, empieza a grabar ya para que arranquemos. Listo, ya estamos listos, profe. Ok, fantástico. Buenos días, colegas, buenos días, profesor, buenos días, Dani, y buenos días, equipo de UDERROBA. Hoy damos la bienvenida a nuestro amigo y colega, el profesor José Eduardo Gómez González. El profesor José Eduardo es profesor asociado de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana y hoy nos va a presentar su conferencia que se llama More Than Words, Foreign Exchange Intervention Under Imperfect Credibility. Creo que lo dije bien. Profe, como siempre es un gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio tenerlo entre nosotros. Y pues nada, queda pendiente la tinteada. Un abrazo y bienvenido. Adelante. Profe Wilman, muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría estar de nuevo en la Universidad de Antioquia. Pues sería mejor estar allá presencialmente, como estuvimos el año pasado, con ese grupo de profesores tan bueno y tan querido y de estudiantes, y tan rico que es estar allá en esa universidad tan bonita. Pero bueno, nos tocó por la pandemia virtualmente, pero igualmente muy agradecido con ustedes por la invitación y muy contento de tener la oportunidad de presentar acá este documento. El documento, pues el tema grueso del documento es la forma que hace intervención cambiaria los bancos centrales. Curiosamente, mis dos coautores trabajan en el Banco de la República, Julián Parra, que es investigador principal en el banco, y Mauricio Villamizar, que es el subgerente de estudios económicos actual del Banco de la República. Y es un tema que, digamos, en los bancos centrales, yo también trabajé muchos años en el Banco de la República, es un tema muy importante y que se discute casi que a diario. Resulta que en las economías pequeñas y abiertas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, aunque en principio la mayoría rigen esquemas de libre flotación, sobre todo las que han implementado esquemas como Colombia y otros 20 y pico economías más en el mundo de inflación objetivo, pues la idea es que hay flotación cambiaria para que la política monetaria pueda manejarse con autonomía relativamente más fácil. Pero resulta que en la mayoría no es así. La gran mayoría de economías emergentes en el mundo intervienen. Intervienen por diferentes motivos, los bancos centrales lo presentan de diferentes maneras y las intervenciones son costosas. Entonces la pregunta es, ¿hay mejores maneras de intervenir a las que actualmente ejecutan los bancos centrales? Y esta pregunta se ha tratado de responder mucho desde el punto de vista empírico. Entonces, en el Banco de la República, por ahí cada tercer día, se lee un nuevo trabajo por algún investigador o algún directivo del banco en el que se miraba la efectividad o no de cierto tipo de intervención cambiaria y se comparaban las intervenciones directas con las intervenciones a través de subastas, con diferentes tipos de mecanismos de intervención que ha tenido el Banco de la República y otros bancos centrales en los últimos años, tratando de mirar si hay efectividad, si no, cuál es más efectivo que cuál otro, cuál es más costoso, etcétera. Hay muchísimos trabajos empíricos. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, hay muy pocos desarrollos que hablen de cómo hacer mejor intervención cambiaria o cómo se puede hacer mejor la intervención cambiaria un banco central. Entonces nosotros empezamos a mirar un poquito la literatura y nos encontramos con algunos documentos de organización industrial, entre ellos uno muy importante para nuestro paper que fue escrito por Kaushik Basu, quien es profesor de la Universidad de Cornell, pero durante un tiempo largo también fue el advisor del presidente de la Reserva Federal de la India cuando estaba Rajan de presidente de la Reserva Federal, y él se hizo esta misma pregunta. La India interviene en el mercado cambiario muchísimo. ¿Qué efectividad puede tener? Pero más allá de la efectividad es, suponiendo que hubiera cierto grado de efectividad, hay mejores formas de hacer la intervención cambiaria que la intervención de simplemente atacar discrecionalmente el mercado. Y esa es la pregunta que nosotros queremos resolver con un pequeño modelo. Acá un primer anuncio, digamos, y es algo del cual yo soy muy consciente y me parece muy importante que todos tengamos en cuenta. Es que en la mayoría de estudios sobre temas de política monetaria y cambiaria son hechos por gente de bancos centrales. Y nosotros acá tenemos dos autores, Julián y Mauricio, que trabajan en Banco Central. Entonces, cuando los bancos centrales presentan trabajos sobre, por ejemplo, efectividad de la política cambiaria o efectividad de la implementación del inflation targeting o efectividad de tal cosa, pues hay que tomarlos con desconfianza, hay que descontarlos. Hace poco salió el mes de septiembre, salió un paper del National Bureau of Economic Research
donde unos investigadores miraban los documentos sobre efectividad de los esquemas de quantitative easing que ha implementado la Reserva Federal para que se dé más transmisión monetaria en momentos en los de la barrera del cero de la tasa de interés. Y lo que muestran es que hay un sesgo, hacen como un metaanálisis y encuentran un sesgo de los artículos publicados por autores de la Reserva Federal. Entonces dicen, mire, curiosamente, aparece más efectividad siempre en los papers hechos por gente de la Reserva Federal que en los papers que son hechos por profesores que no trabajan en Banco Central. Y adicionalmente, curiosamente, los autores que encuentran más efectividad en la política monetaria de Estados Unidos ascienden más rápido dentro de los esquemas burocráticos de la Reserva Federal. Entonces hay que tener cuidado cada vez que alguien que trabaja en un banco central saca un estudio de efectividad o eficiencia de alguna medida que hace, porque hay lógicamente incentivos a subreportar resultados malos o costos y a sobrereportar o presentar más seguido o más efectividad de la que realmente tiene la política que hace. Nosotros, pues digamos, trabajamos un tema que es muy central a los bancos centrales, pero no evaluamos la efectividad del Banco de la República. Eso hay muchísimos estudios, hay debates, hay unos que dicen que sí es efectivo, otros que no, que a un día, que a 20 segundos, que que es peor que el Banco Central intervenga porque genera más volatilidad. Yo no me voy a meter en ese berenjenal, sino vamos a entrar más en el tema de cómo hacer mejor la intervención cambiaria desde un punto de vista teórico por parte del Banco Central. Estuvimos pensando muchísimo tiempo hacer una parte empírica y de hecho seguimos pensando todo a trabajar parte empírica, pero es difícil porque yo solamente recuerdo un episodio en el cual hay un anuncio que hace el Banco de la República en el año 2009, que más adelante les hablaré, y de resto es muy difícil ver temas como de forward guidance en la política cambiaria para evaluarlos, o en Colombia o en otras partes del mundo. Entonces, en esta versión del artículo, que es un modelito muy sencillo y es un trabajo teórico muy intuitivo, muy sencillo en la rama organización industrial, no tenemos parte empírica, pero estamos buscando desarrollarla. Cuando el profe Willman me invitó muy generosamente a presentar, teníamos el paper en Revise and Resumit, una revista de teoría económica internacional. Ya fue aceptado esta semana, me llegó la aceptación pues el viernes pasado, pero igual los comentarios de ustedes súper bienvenidos. Muchos papers que asisten publicados, pues lógicamente uno contiene errores, omisiones, omitió formas de que posiblemente se pueda el problema mejor, plantear mejor, que quedarían para otras versiones del paper y sobre todo para la parte empírica cuando la hagamos. Pues la motivación es muy clara y es muy interesante. Después, acuérdense ustedes que el acuerdo de Bretton Woods se da como un acuerdo en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, para generar más estabilidad en el mundo y generar mejores posibilidades de crecimiento, especialmente en las economías desarrolladas que quedaron devastadas por la guerra, las de Europa Occidental la mayoría. Y ese acuerdo de Bretton Woods, sin embargo, que tenía varias cosas, por ejemplo, como paridad del dólar con el patrón oro y ciertas paridades entre monedas desarrolladas, pues se rompe de facto en 1971, cuando Estados Unidos rompe con el patrón oro, y después muchas economías desarrolladas empiezan a romper sus paridades con el dólar. Quieren separarse un poquito como esa inflexibilidad cambiaria. Entonces, los 70s ha sido los episodios de liberalización de tasa de cambio más fuertes que se ha visto en la historia con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods. Sin embargo, casi ningún país ha abandonado realmente el control sobre sus propias monedas, aunque muchos han dicho, no, entro en inflation targeting y lo que me importa es la inflación, o me voy a enfocar en inflación y un poco en crecimiento, dejando lo cambiario atrás, porque tener muchos objetivos con muy pocos instrumentos, pues no se puede realizar o puede realizarse con mucha dificultad o imponiendo controles de capitales, etcétera. Pero en la práctica, muchos países no desechan la opción de hacer intervención cambiaria en ciertos momentos del tiempo. Parcialmente se explica la intervención cambiaria, o muchos bancos centrales la explican por momentos de estrés financiero muy fuertes. Entonces, Kaminsky y Reinhardt tienen unos papers por allá en los 90s importantes que hablan de las crisis gemelas, de cómo las crisis bancarias o financieras se relacionan muy de cerca con crisis cambiarias y cómo las crisis cambiarias pueden o dar origen a crisis financieras o amplificarlas en ciertos momentos del tiempo. Las crisis del sudeste asiático de los 90s, la crisis de Colombia 98 a 2000, etcétera, la crisis de los países europeos en los 90s también, muestran en parte los problemas que puede tener la mucha volatilidad cambiaria sobre la estabilidad de los sistemas de pagos y los sistemas financieros y cómo pueden ocasionar
rupturas fuertes o crisis que de pronto ameritan tratar de estabilizar un poco el desempeño de las monedas en los diferentes mercados cambiarios. La crisis financiera de 2007-2009 pues fue un momento de intervención cambiaria sin precedentes, ¿de acuerdo? De hecho, digamos, vamos a ver que unos acuerdos anteriores en el mundo para intervención cambiaria coordinada, pero ese acuerdo en el que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros bancos de economías desarrolladas coordinaron swaps de monedas para estabilizar la liquidez en diferentes monedas para las empresas en el mundo, etcétera, fue algo sin precedentes, que en el fondo lo que buscaba era hacer intervención cambiaria para evitar los efectos de los temas cambiarios sobre lo financiero y sobre lo real que estaba muy golpeado durante ese momento de estrés financiero. Entonces, en los últimos 30 años ha habido muchísimos intentos, unos concertados y otros no, para modificar el valor de las monedas. Concertados, pues está el que les acabo de hablar, el acuerdo de Pittsburgh, en el que se ponen de acuerdo bancos centrales de economías desarrolladas para estabilizar las monedas en un momento de mucha volatilidad cambiaria en el mundo y de falta de liquidez en diferentes monedas en distintos países. Pero hubo también intentos anteriores, los acuerdos de Plaza y Louvre, que son como unos acuerdos previos a la implementación del euro en Europa de estabilización cambiaria, justamente para poder pensar en una unidad europea más adelante. Tenían que estabilizarse las volatilidades, por ejemplo, la peseta era muy volátil, las monedas griegas también eran muy volátiles, y para poder entrar al euro requería cierta estabilización cambiaria en Europa para poderse implementar. Entonces se dan estos acuerdos como previos a la implementación del euro en los 90. Y para los países asiáticos hay una iniciativa parecida, que es la iniciativa Chiang Mai en el 2000, que también busca estabilizar monedas cambiarias de varios países de Asia, y por eso se llevan a grandes acuerdos de cambios de monedas entre bancos centrales, etcétera, con el objetivo de estabilizar de alguna manera artificialmente, coordinadamente, los precios de las monedas en los mercados cambiarios locales, en este caso de Asia. Y en términos de intervención país a país, pues hay países que hacen intervenciones muy frecuentes y muy fuertes. China es famoso. China siempre propende por la devaluación del yuan y se hacen grandes movimientos cambiarios que afectan a todo el mundo. Japón ha hecho intervenciones cambiarias gigantes. Suiza ha hecho intervenciones cambiarias muy grandes, sobre todo en la época de la crisis financiera internacional. Hizo unas intervenciones brutales porque la moneda suiza se estaba revaluando mucho, porque Suiza, los mercados financieros suizos son considerados activos refugio, y la moneda suiza en particular, entraban muchos capitales, eso les perjudicaba para su comercio internacional, con los países vecinos sobre todo, e hicieron grandes intervenciones cambiarias procurando devaluar. Turquía hace intervenciones cambiarias muy fuertes, Israel también, Brasil, Colombia y Chile. Colombia es uno de los países que más interviene y que más fuerte interviene en el mundo, pero de una manera un poco menos coordinada. De hecho, si algo se pudiera, digamos, acusar, entre comillas, de coordinación del Banco de la República, es que generalmente hace lo que haga el Banco de Chile. Entonces, cuando el Banco de Chile interviene, sale el Banco de la República e interviene con más ganas. Pero no es algo coordinado, sino es algo más, digamos, de cómo salir en algún momento oportuno a generar algún movimiento de la moneda, alentado porque otros países parecidos están haciendo cosas similares a las que va a hacer Colombia. Como resultado, entonces, el número de países que son libres flotadores se ha disminuido. Hay por allá unos papers, hay un paper original, pero después hay algunos reportes del Fondo Monetario Internacional que muestra cuántos países son libres flotadores, cuántos flotadores sucios, cuánto están en un sistema de pego de bandas cambiarias. Y lo que se ve es que en los últimos años los libres flotadores han bajado sustantivamente. Colombia, lógicamente, es considerado flotación sucia, pero muchos países que eran como muy puros en su flotación han entrado en ese club no tan bonito de los flotadores sucios en los últimos 10 años sobre todo. ¿Por qué? Pues hay varios artículos que tratan de explicar por qué. Calvo y Reinhardt, en un paper muy influyente del año 2002, hablan del fear of floating, el temor a flotar, donde los bancos centrales pues se liberan, pero cuando son economías pequeñas y abiertas y la volatilidad cambiaria puede afectar mucho la estabilidad financiera y los mercados reales intervienen para bajar esa volatilidad. Pero ya me parece el paper clave de esta literatura. En el año 2013, el economista, creo que es chileno, Levi Yeyati, o no sé si es chileno o argentino, hace un aporte muy bueno con un par de coautores y habla explícitamente de lo que realmente pasa en economías emergentes. Fear of appreciation. Y eso sí que lo vive uno cuando uno trabaja en un banco central. Yo fui durante 3 años
director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados, que es el encargado de ejecutar la política monetaria y cambiaria del Banco de la República, de administrar la deuda pública del gobierno nacional a través de la mesa de dinero y otras secciones que tiene el departamento, desarrollo de mercados, etcétera. Pero una cosa que vi y en mis 18 años en el banco pude constatar es que el Banco de la República no se preocupa ni 5 en momentos de devaluación de la moneda. No importa, se devalúa, bueno, por ahí de pronto montan una opción de tal cosa por si las moscas para que alguien tenga algo de liquidez en dólares. Pero cuando hay revaluación de la moneda y revaluación fuerte, como la que ocurrió en 2006, 2007, antes de la crisis financiera 2008, y después de 2009, 2010, 2011, como hasta el 2015, coincide todo con el ciclo alcista de precios del petróleo, pues los bancos centrales, por ejemplo el Banco de la República, se preocupa muchísimo por intervenir. Lo vende como que es un tema de volatilidad, que es por reducir la volatilidad de mercados cambiarios. Pero si uno mira las cifras, hay mucha más volatilidad en momentos de evaluación de la moneda que en momentos de revaluación, pero de lejos más volatilidad. Entonces, la intervención, aunque los bancos centrales la justifican por el lado de que, es que lo hacemos por moderar volatilidad, que puede ser mala, etcétera, generalmente lo hacen con una finalidad cambiaria en sus cabezas, que es devaluar, y eso lo habla muy claro este paper de Levy y Yeyati, coautores en el Journal of Development Economics del 2013, y es la práctica de los bancos centrales de muchos países del mundo. De hecho, Basu menciona lo mismo en un artículo del 2012 sobre el caso del Banco Central de la India, el Banco de Reserva de la India. Ellos intervienen cuando se revalúa la moneda de la India y cuando se devalúa la preocupación por intervenir es realmente muy poca. Todas esas experiencias tan grandes de intervención cambiaria, sobre todo en el mundo emergente, han motivado un amplio debate sobre la efectividad o no de la intervención cambiaria. Y hay muchísimos estudios, realmente unos que dicen que sí, otros que no. Los estudios realizados por bancos centrales en general dicen que es efectivo. A mí me sorprende eso mucho, que la evaluación de la efectividad de la intervención cambiaria que se ha realizado en Colombia, casi toda, es hecha por quien es hoy día gerente del Banco de la República y algunas personas que trabajan allá, y siempre muestran que sí, que es efectivo y que es efectivo. Hay veces que encuentran que es efectivo a un día y que después se pierde la efectividad, a eso lo llaman efectividad. En fin, hay muy pocas evaluaciones en el caso colombiano independientes, por ejemplo, de si es efectiva o no la intervención cambiaria, y en general hay muy pocas evaluaciones de efectividad cambiaria de bancos centrales independientes, porque la información que se utiliza de muy alta frecuencia, casi que de órdenes de pago de los bancos o los diferentes agentes cuando compran, en el caso colombiano del CTFX, los dólares o los venden, esa información la tienen los bancos centrales y no se la sueltan en general a personas externas para que hagan evaluaciones independientes. Entonces, la mayoría de estudios de bancos centrales dicen que sí hay efectividad, pero a muy distintos plazos y con muy distintos instrumentos. Y efectividad en qué también es otro tema importante de pensarlo, pero no es el tema de acá, solo como por un poquito motivar la importancia de estos temas. Algunos artículos relativamente recientes han hablado de que algunos bancos sí pueden jugar un papel importante en la estabilización de la tasa de cambio. Entonces, hay unos artículos, por ejemplo, de Rigobón, este señor venezolano que hace parte de la misión de mercado de capitales acá en Colombia, y otros autores que muestran que los bancos centrales pueden estabilizar los mercados cambiarios. Sin embargo, también hay muchos otros papers de otros autores que han mostrado que, de hecho, cuando los bancos centrales intervienen en mercados cambiarios, generalmente lo que hacen es generar el efecto contrario, un efecto perverso. Y cuando uno habla con traders, yo en la Sabana dicto clases de maestría en gerencia de inversiones, econometría financiera, entonces tengo muchos traders cada año con los que hablo. Y cuando uno habla con ellos, siempre le dice a uno, no, mire, cuando el Banco de la República interviene, todo el mundo aprovecha y le da por la cabeza. De hecho, lo que se genera es más volatilidad en torno al momento de la intervención, porque hay cierto grado, a veces incluso de coordinación en el mercado cuando el Banco Central sale a tomar una punta para sacar provecho de esa intervención que genera antes es mayor volatilidad en el mercado. Entonces, no parece que haya tanta efectividad, pero bueno, hay algunos que dicen que sí. Lo que sí es cierto es que la intervención es muy costosa. Y acá les voy a dar unas medidas y lo voy a comparar con otras cosas para que vean lo costosa que puede ser. Los bancos centrales, sobre todo cuando compran reservas tratando de evaluar la moneda, pues lo que hacen unas acumulaciones de reservas grandísimas que en general, cuando hay presiones inflacionarias, pues tienen que ser esterilizadas. Entonces, ¿cómo opera? El Banco de la República compra X cantidad de millones de dólares en el mercado cambiario, los bancos, los intermediarios del mercado cambiario se los venden, el banco acumula reservas y suelta pesos en la economía.
Y si es un momento en el que hay preocupación por la inflación, como el año 2007-2008, donde el crédito en Colombia estaba creciendo a tasas históricamente muy altas, el Banco de la República tiene que recomprar esos pesos de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Compra unos dólares que el Banco de la República invierte en activos muy seguros en el extranjero, que en el año 2008, al igual que ahora, rentaban al 0% básicamente. Entonces renta al 0% el activo. Y por otra parte lo recoge con un pasivo para el Banco de la República, que es, por ejemplo, lo puede hacer especialmente colocando títulos de esos de control monetario, o la otra cosa que puede hacer es abriendo depósitos para los bancos en el Banco Central para recoger esa liquidez, y les tiene que pagar una tasa muy cercana a la de política monetaria. Hoy en día sería bajita, 1,75. Entonces perdería 1,75% de rentabilidad efectiva anual por los dólares que esté comprando y la emisión que esté sacando. Pero en el año 2008 ese diferencial era 7, 8 puntos porcentuales, y pues el Banco de la República perdía bastante plata con eso. Hay algunos autores que han hecho el cálculo del costo de la intervención, y en unos estudios conservadores de Adler y Mano, en un paper del Fondo Monetario, ¿cierto? Muestran que dependiendo del país, los costos anuales van entre el 0,3 y el 0,9% del PIB en un año promedio de intervención para una economía emergente mediana. En Colombia no se ha hecho el estudio del costo, que es algo que me causa mucha curiosidad. Cualquier otra entidad que no hubiera sido el Banco Central, que hubiera salido a gastar recursos de esa manera, hubiera tenido un debate de control fiscal grandísimo. No sé por qué, en el caso del Banco de la República no. Cuando sale y hace intervenciones cambiarias, genera unos costos que pueden ser cercanos, probablemente algo cercano a un punto porcentual del PIB. Miren, el programa, para darles un ejemplo de lo costoso que es un punto porcentual del PIB, un programa público. El costo, el programa de empleador de última instancia, el plan Jefes y Jefas de Hogar, que hizo Argentina en el año 2001 y con el cual emplearon a 2 millones de personas, siendo el 13% de la población económicamente activa de Argentina, costó un punto porcentual de Argentina en el 2001. Lo mismo cuesta la intervención cambiaria de un banco como el de la República en un año en el que haga relativamente harta intervención cambiaria, como alguno de los que ha tenido. La intervención cambiaria es carísima y sin embargo, pues no se cuestiona. Pero bueno, a mí me parece que debería haber un poco más de cuestionamiento en eso. Es una intervención muy cara. Y adicionalmente, pues manejar la tasa de cambio para mantener unos flujos de capitales flexibles, libres, y adicionalmente mantener autonomía de la política monetaria, pues nos acerca a la literatura del trilema imposible por el arbitraje que pueden hacer inversionistas grandes internacionales, y por lo tanto en general los países, además de todo, tienen que hacer controles de capitales que generan efectos distorsionantes sobre los flujos de capitales y sobre los mercados. Eso lleva muchas veces incluso a que los bancos centrales pierdan credibilidad cuando hacen la intervención cambiaria, porque generalmente los bancos centrales salen y dicen que lo hacen es por limitar la volatilidad, por ayudar a los mercados, cuando en el fondo todo el mundo sabe que lo hacen con una meta de devaluar el peso colombiano, en el caso colombiano, y eso hace muchas veces que los bancos centrales pierdan credibilidad, y también es un costo difícil de medir, pero que existe para los bancos centrales. Entonces, Kaushik Basu en el año 2012 saca un artículo en el que dice, mire, uno puede en un modelo de organización industrial sencillo mostrar que los bancos centrales podrían hacer la misma intervención cambiaria, pero libre de costos. ¿Cómo opera el esquema de Basu, que es en el que nosotros nos basamos acá para mostrar que nuestro modelo es un poquito, es general, es el caso general, del cual el de Basu es un caso particular? El Banco Central anuncia un esquema de intervención cambiaria, y ese esquema es una promesa, pensémoslo ahorita, de comprar, pensemos todo en términos de querer generar devaluación, sea una promesa de comprar una cantidad dada de moneda extranjera, dólares, ¿cierto?, a una tasa de cambio determinada, a diferentes tasas de cambio. Lo que muestra Basu es que bajo ciertas condiciones, en equilibrio, el solo anuncio del Banco Central logra que los agentes estratégicos, los, digamos, intermediarios del mercado cambiario, creyendo en ese anuncio, actúan de tal manera que hacen que el tipo de cambio que el Banco Central desea se logre siempre sin que el Banco Central intervenga ni un solo centavo. Por ti, dentro del modelo vemos cómo aparece ese caso de Basu como un caso particular del nuestro. Pero Basu supone en su artículo credibilidad perfecta en el Banco Central. Entonces la pregunta que originalmente nos hacíamos los tres autores del documento es, ¿realmente puede haber credibilidad? ¿Un Banco Central tiene credibilidad perfecta independiente del anuncio que haga?
Y la respuesta, si uno le hace encuesta a cualquier persona que trabaje en un banco central, codirectores, investigadores, lo que sea, va a ser no. En términos de mercado cambiario, si un banco central dice va a hacer una intervención brutalmente grande, pues de pronto nadie le cree. Por ejemplo, si supongamos en el caso contrario, quisiera reducir una devaluación, como fue en el año 98 en Colombia cuando se salía a defender la banda cambiaria. El Banco de la República tenía en este momento solo 5 billones de dólares en reservas, ni siquiera la décima parte de lo que tiene hoy día. Y ven entrantes especulando contra el peso colombiano muy fuerte. Entonces la pregunta era, ¿realmente era creíble que el Banco de la República dijera que iba a defender el tipo de cambio, que iba a frenar una devaluación con 5 billones de reserva? Así dijera que las iba a vender todas, pues no era creíble y los bancos grandes de afuera podían tumbar esos 5 billones y pasar por encima del Banco Central y generar el efecto cambiario que desearan. Por eso el Banco de la República tiene en cierto momento que tumbar la banda cambiaria e irse a una flexibilización en el año 99, en septiembre del 99. Y en casos de revaluación lo mismo, así no haya un techo para la compra de reservas, porque uno en principio podría comprar cuantas reservas internacionales quiera, pero el tema es creíble realmente que si el Banco Central se preocupa por reducir la inflación, compre cuantas reservas internacionales quiera, soltando toda la liquidez al mercado y después sufriendo por recogerle y teniendo pérdidas? Probablemente no es tan creíble. Entonces, los intermediarios de mercado cambiario, si el Banco Central anuncia un esquema de compra de reservas loquísimo, no le van a creer, mientras que si anuncia un esquema de compra de reservas un poco más organizado, va a tener cierto nivel de credibilidad y dependiendo de la credibilidad, van a actuar estratégicamente compitiendo por las ganancias que les ocasiona el trading de reservas en los mercados primarios y secundarios de la mejor manera posible, y esto lleva a que el efecto cambiario puede ser o no ser el que desea el Banco Central, y puede llevar a que el Banco Central efectivamente tenga que intervenir. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Presentamos un marco más general que el de Basel, un modelo un poquito sencillo, pero más general que el de Basel, que permite que haya credibilidad imperfecta en el anuncio de intervención cambiaria del Banco Central. Basel es un caso particular de nuestro paper en el que hay perfecta credibilidad y básicamente acá todo se da por la interacción de los intermediarios de mercado cambiario que juegan para tener un tipo de cambio dependiendo de la credibilidad que tengan en el anuncio que hace el Banco de la República. La literatura reciente sobre Forward Guidance ha hecho un aporte en el cual nosotros nos basamos, porque la literatura reciente de Forward Guidance en política monetaria ha dicho que, sobre todo cuando se enfrenta una dificultad de seguir bajando tasas de interés mucho en el futuro, por ejemplo, lo que está enfrentando Colombia hoy día, ¿cierto? De que el Banco Central ya le va a quedar muy difícil bajar la tasa de interés por debajo de 1.75, por el temor inflacionario futuro, por el efecto que puede tener en precios de activos financieros, porque adicionalmente, pues, es, digamos, la tasa históricamente más baja que ha tenido Colombia en su historia, y si baja la tasa más puede generar una salida de flujos de capitales fuerte en un momento, digamos, en que somos vulnerables, sobre todo en el mercado de deuda pública, a la salida de los extranjeros que tienen una buena porción de ese mercado. Entonces, es posible que ya no puedan bajar mucho más de lo que han hecho. Entonces, en ese sentido se ha explorado mucho la idea de guiar al mercado, forward guidance, que es contarle al mercado que el Banco Central va a estar muy dispuesto a hacer esto o aquello, tratando de mover el mercado dándole más información. Ha llegado a tal nivel el forward guidance en el mundo, la importancia de forward guidance, que en Estados Unidos Powell en la Reserva Federal y los altos ejecutivos de la Reserva Federal se reúnen ya ni siquiera con banqueros y empresarios, sino también con comunidades de Estados Unidos a explicarles cómo opera la política monetaria para tratar de ganar más credibilidad y darle más empuje a la transmisión monetaria. Una cosa sin precedentes, increíble. Acá en Colombia no se ha llegado a tanto, pero sí se ha hecho algunos pinitos en forward guidance. En temas cambiarios, en nuestro entender, en nuestro paper es el primer paper en el mundo que hace forward guidance cambiaria. Entonces es una de las ventajas de nuestro paper. Como no asumimos credibilidad perfecta como Basel, queda un espacio para forward guidance y nuestro paper es una aplicación de forward guidance a mercados cambiarios. Entonces, nosotros mostramos, los resultados principales es que mostramos que bajo credibilidad imperfecta puede ser imposible que el Banco Central logre su objetivo cambiario sin intervenir en el mercado cambiario. Es decir, puede ser que el caso de Basel nunca se dé, porque Basel supone que el solo anuncio logra credibilidad perfecta y logra el objetivo que tiene sin intervenir. Nosotros mostramos que en un mundo más real puede que eso no se logre. Sin embargo, mostramos que cuando un banco central se guía
por un esquema anunciado, es decir, por reglas, le va a ir mejor que con discreción. Entonces, nuestro paper también aporta un poco al debate de reglas versus discreción, pero en el tema cambiario. Reglas versus discreción se ha hecho en tema monetario muchísimo, en inflation targeting, en seguir reglas de Taylor, que Taylor fue el debate de John Taylor contra la Reserva Federal cuando parece no seguir reglas de Taylor en los principios, en el primer lustro del 2000, que da origen a la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos tan fuerte en el 2000, que se revienta 2007-2008. Ha habido en el tema fiscal, el tema de reglas fiscales versus discreción. Ahorita con un amigo mío que trabaja en el BID, Oscar Valencia, estamos haciendo un trabajo del impacto de reglas fiscales sobre el riesgo soberano y vemos resultados muy benéficos de la implementación de ciertas reglas fiscales y del compliance de las mismas, del cumplimiento de las mismas. Pero en tema cambiario, el tema de reglas versus discreción se ha estudiado muy poquito, porque siempre se ha pensado como un problema empírico y no hay suficientes episodios para empíricamente poder encontrar contrafactuales y factuales, de hecho también muy poquitos, para caso de reglas versus caso de discreción. Casi siempre la intervención cambiaria es discrecional. Muy pocas veces se ha hecho vía reglas. Y por lo tanto, nuestro aporte es más como un aporte teórico que dice las reglas pueden ser mejor que la discreción. El modelo es muy sencillo. Entonces, el modelo vamos a pensar una situación de una economía pequeña y abierta y un banco central que trata de depreciar la tasa de cambio. Es decir, es un banco central que cae en la idea de Levy y Yellati, coautores del Fear of Appreciation. Entonces tiene miedo a que se aprecie la moneda y quiere devaluarla. Piensa que el peso colombiano debería valer menos frente a cada dólar. Hay dos tipos de agentes. Unos agentes que no juegan realmente ningún papel, es simplemente como por darle más realidad, más realismo al modelo, pero no juegan ningún papel estratégico, que son los tomadores de precios, son la gente que compra dólares, pequeños exportadores, pequeños importadores, hogares que compramos dólares en, digamos, a los bancos o casas de cambio, como ustedes quieran, acaso no importa, en un mercado, digamos, secundario de dólar. Y ellos no afectan la tasa de cambio que va a ser P, va a ser el precio en términos de moneda doméstica de cada dólar. Entonces, si P es 3.800 pesos por dólar es P, esa es la tasa de cambio. La demanda agregada de dólares va a estar dada por DP, donde suponemos que convencionalmente es una función continuamente diferenciable y su primera derivada es con respecto al precio es menor que cero. Es decir, si aumenta el precio de los dólares, baja la demanda de dólares. Si sube el precio de los dólares, si sube el precio de los dólares, baja la demanda de dólares. Si baja el precio del dólar, sube la demanda de dólares. El segundo tipo de agente, que son realmente los importantes, acá en el paper lo llamamos dealers, pero en Colombia serían los intermediarios del mercado cambiario. Perdón que acá haga una acotación. En el mercado cambiario colombiano, los intermediarios del mercado cambiario son básicamente bancos y algunos comisionistas de bolsa, los grandes. Hay muy pocos autorizados. Los fondos de pensiones en Colombia no son intermediarios del mercado cambiario. Acá hay un tema, ojalá me estén escuchando algunos estudiantes, sobre todo de pronto de maestría o de doctorado, que quieran trabajar en microestructura de mercado para estudiar el mercado cambiario, cómo podría la entrada de unos agentes grandes con gran capacidad también de hacer análisis técnico y ya no entraran a través de los bancos, sino directo atacando las puntas del mercado cambiario en el CTFX, los fondos de pensiones, cómo podría cambiar la estructura del mercado y cómo podría potencialmente cambiar la interacción. Vamos a ver que al final mostramos algunas simulacioncitas chiquitas que muestran que podría ser mejor potencialmente en Colombia hacerlo así, con una economía pequeña y abierta, pero en Colombia siempre se ha rechazado la posibilidad, la ha rechazado el Banco de la República, que es el administrador de la regulación cambiaria. El Banco de la República no ha permitido que los fondos de pensiones entren directo al mercado cambiario, sino que los obliga a entrar por intermedio de bancos, ¿cierto? Lo cual tiene sus problemas, pero es un tema para otra charla distinta de esta. Esos intermediarios sí compiten en el mercado cambiario. Y nosotros vamos a suponer una competencia de Cournot entre ellos. Acá es muy importante, si uno cambiara la competencia, en vez de hacerlo estilo Cournot, lo hiciera estilo Bertrand o lo hiciera un estilo Stackelberg, donde hay líderes y seguidores, los resultados podrían ser muy distintos. Nosotros lo hacemos como Cournot para hacer un caso muy sencillo. Vamos a suponer que hay un número de intermediarios mayor o igual que 2 y cada uno de ellos demanda una cantidad de dólares dada por esta función de demanda X sub I de P, ¿cierto? Que también tiene esta función continuamente diferenciable y tiene pendiente negativa. Vamos a suponer que el mercado es un oligopsonio, ¿cierto? Porque acá el bien es homogéneo, entonces no tiene
ninguna sentido pensar que es una competencia monopsonística, sino que acá sencillamente los demandantes compiten por un bien homogéneo, por lo tanto es un oligopsonio. Y estos intermediarios del mercado cambiario tienen algún uso particular para el dólar que no está disponible para los agentes que somos tomadores de precios. Por lo tanto, pueden hacer unos beneficios del trading. Son, por ejemplo, bancos que negocian con casas de cambio o con otros agentes, con exportadores, y les cobran un margen que vamos a suponer acá que es fijo, aunque si uno suponiera que es variable no cambia nada, solo dificulta el análisis, pero que es fijo para cada dólar que le ven. La oferta de dólares es una función también continuamente diferenciable con pendiente positiva, SDP. Si no hubiera intervención cambiaria del Banco Central, pues el equilibrio está dado por la condición de que oferta oferta neta, que es esta función psi, que es la diferencia entre la oferta total menos la demanda de los pequeños agentes, de los tomadores de precios, es igual a la demanda total, que es la sumatoria de las demandas de cada uno de los traders informados, ¿cierto? Oferta igual demanda común y corriente. Y vamos a suponer, como les dije hace un minutito, que cada uno de estos IMCs, intermedios de mercado cambiario, obtiene siempre un valor positivo U, ¿cierto? Que es mayor que P por cada dólar que vende, para que tenga, pues, objeto que compita por obtener esos dólares, por comprar esos dólares en el mercado cambiario, ¿cierto? Entonces, por cada dólar que compra, gana ese U que es fijo. ¿Qué función, qué es lo que va a maximizar? ¿Cuál va a ser la demanda marshalliana de dólares por parte de esos demandantes IMCs del mercado? ¿Cuál va a ser su demanda marshalliana? Pues va a resolver un problema en el que maximiza su función de beneficio, ¿cierto? Con respecto a XY, y va a ser U, que es lo que obtiene de ganancia por cada dólar por XY, menos el precio que paga por cada dólar por la cantidad demandada. Entonces, sencillamente el beneficio total. Cada agente, pues si uno resuelve acá las condiciones de primer orden, uno puede ver fácilmente que la demanda de cada individuo está dada por la función, la pendiente, digamos, de la función inversa de demanda, multiplicado por la diferencia, por el beneficio neto por cada dólar que gana cada agente, o sea, la diferencia entre el beneficio bruto y lo que paga por comprar cada uno de esos dólares. Entonces, es la demanda muy tradicional. Y si uno sencillamente agrega entre las distintas demandas, suponiendo un equilibrio simétrico en que todos los IMC son iguales, acá habría también interés de pronto extenderlo a pensar en que los dealers, los IMCs, tienen diferentes poderes de mercado. De hecho, cuando uno mira el mercado cambiario en Colombia, se da cuenta pues que hay agentes que tienen más poder de mercado que otros, pero acá lo suponemos equilibrio simétrico para hacer un equilibrio de Nash muy sencillito. Como resultado, acá entonces la demanda total de esos IMC no es más que la suma de las demandas individuales, que son todas iguales, y es multiplicar la demanda individual por N, que es el número de traders que hay en el mercado. Entonces ese va a ser la condición de la demanda total de dólares en el mercado. ¿Cómo va a ser la intervención del Banco Central? ¿Cierto? Entonces la intervención del Banco Central va a ser la siguiente. El Banco Central va a anunciar un esquema de intervención. Acá vamos a diferenciar entre el esquema que anuncia el Banco Central, lo que esperan los IMC que haga el Banco Central realmente, que va a ser F super E, para decir qué es lo que esperan, y FDP, que es lo que realmente hace el Banco Central en el mercado cambiario. Entonces fíjense que potencialmente lo que anuncia el Banco Central, lo que esperan los participantes del mercado y lo que haga el Banco Central pueden ser potencialmente diferentes. De hecho, por allá mi coautor Julián Parra tiene un paper, pero aplicado a forward guidance en mercado monetario, en el que muestra que los bancos centrales a veces tienen incentivos para mentir. Yo me acuerdo que cuando sacó el paper, él decía, José, se van a poner bravos acá en el Banco de la República. Después me dijo, no, ni se dieron cuenta, entonces ahí está el paper. Nadie se ha dado cuenta porque nadie lo lee, así como dice Julián, que él es muy coloquial siempre en decir sus cosas así. Entonces, el punto es, a veces los bancos centrales tienen incentivos para mentir. Entonces, las funciones pueden ser potencialmente distintas las tres. Incentivos, pues, digamos que le convienen al Banco de la República actuar de cierta manera. Nosotros vamos entonces, acá está el tema de lo que les comenté. ¿Y cuál va a ser entonces el equilibrio del mercado cambiario? El mercado, acá es el mercado spot. Fíjense, acá no metemos para nada forwards, nada complicado. Es un mercado puramente spot, mercado del día, de contado, que llaman acá en Colombia. Entonces, la sumatoria de las demandas de los traders informados, que ya vimos en la ecuación 2, a qué es igual en la solución del equilibrio sin bancos, más lo que realmente compre o venda el Banco de la República,
tiene que ser igual a esa oferta neta de recursos, que es la oferta de dólares, todos los dólares que entran a la economía colombiana por exportaciones que realizan los colombianos, por entrada de deuda extranjera, por lo que sea, entra unos dólares, menos la demanda que realizaron los traders chiquitos. Entonces, esta ecuación 3 va a estar presente siempre y vamos a estar reemplazando diferentes valores en ella porque es la ecuación de equilibrio del mercado cambiario que nos define el precio. De esta ecuación, pues podemos encontrar una expresión para la pendiente de la curva inversa de demanda de los IMC y encontramos esta expresión donde es básicamente la diferencia entre la pendiente de la curva de oferta neta y la pendiente de la curva que esperan los IMC que haga el Banco Central realmente el esquema de intervención que esperan ellos que haga. Fíjense por qué es la que espera y no la que realiza. Porque acá la función estratégica la van a ocupar los IMC, los intermediarios del mercado cambiario. Ellos son los que van a mover el mercado cambiario en un sentido o en otro. Entonces, ellos tienen que hacerse una idea de qué va a hacer el Banco Central, ¿cierto? Incorporarlo en su decisión de su demanda, por eso está incorporado en la pendiente de la curva inversa de demanda de ellos, de cada uno de ellos, en su toma de decisión estratégica. Y por eso es la diferencia entre estas dos pendientes, esa pendiente estratégica de ellos. Esta función puede ser entonces distinta de FDA. ¿Qué esquema vamos a suponer nosotros para el esquema que anuncia el Banco Central? Resulta que Basu, en su paper, supone un esquema de intervención lineal. Y nosotros, pues acá, para poder volver a Basu, un caso particular del nuestro, aunque cambiamos algunas cosas de la modelación, seguimos suponiendo que es un esquema lineal. Con un esquema que no sea lineal, también probamos con otros que sean sencillos de hacer, digamos, unos ejercicios computacionales y vimos que los resultados principales se cumplen, no cambia cualitativamente el resultado del modelo. Pero para hacerlo comparable a ese paper de Basu, suponemos un esquema lineal. Entonces, ¿qué dice Basu? Fíjense cómo Basu supone un esquema lineal y credibilidad perfecta, pues básicamente, dependiendo del nivel que necesita él, ¿cierto? Para él, FDA es igual a FDP, es igual a FDDP. Es lo que dice, suponiendo un tipo de cambio que quiero lograr, simplemente anuncio un beta más grande o un beta más chiquito y cuadro la intervención a lo que requiero y no intervengo un peso porque los traders hacen lo demás. Nosotros sí suponemos que puede ser diferente, pero el anuncio es un esquema lineal. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro anuncio? Bueno, bajo credibilidad perfecta, que es el caso de Basu, estas dos cosas son iguales y se lleva, o sea, lo que esperan los traders es lo que anuncia el Banco Central, es lo que realiza, ¿cierto? Perdón, lo que realiza no porque realiza cero, perdón. Lo que espera es igual a lo que anuncia, lo que esperan los traders es lo que anuncia y credibilidad perfecta y se logra la tasa de cambio que desea el Banco Central sin que se haga un solo céntimo de intervención. Entonces, si simplemente se quiere obtener una tasa de cambio más alta, pues se anuncia un beta mayor que es creíble y la intervención en equilibrio es igual a cero. Y eso es fácil verlo ahorita en nuestros resultados que se cumple si hay credibilidad perfecta. Pero con incredibilidad imperfecta, los agentes pueden no creer que el anuncio del Banco Central lo va a cumplir tal cual. Y en particular, nosotros introducimos de la manera más sensible esta credibilidad imperfecta, diciendo que lo que esperan los agentes es lo que anuncia el Banco de la República, pero descontado con una función gamma de beta, ¿cierto? Donde lo que hacemos es, el gamma está entre 0 y 1, pero a mayor beta, menor gamma. Es decir, si el Banco de la República dice, mire, para devaluar yo estoy dispuesto a meter con toda y comprar todas las municiones, gastarme toda la plata del mundo comprando reservas internacionales, los bancos comerciales le dicen, yo no le creo, tiene muy poquita credibilidad. Entonces puede anunciar un beta gigante, pero con una credibilidad muy chica. De hecho, si el límite cuando beta se va a infinito de gamma de beta es igual a cero, una especie como de condición, bueno, más que en la pendiente del valor absoluto, entonces no exactamente de nada, pero puede generar una credibilidad exactamente igual a cero que hace que así el Banco Central anuncie el esquema que quiera, no logra lo que desea. Por el contrario, se anuncia un beta chiquito, una reacción más moderada, la credibilidad es mayor. Es medio razonable creer eso, digamos, y por lo tanto lo suponemos acá. Ahora, para encontrar el equilibrio en ese mercado, pues empezamos a hacer sustitución de las funciones utilizando esas primeras 6 ecuaciones que tenemos ahí, sustituyendo la ecuación 2, que es la ecuación de demanda, entre las de equilibrio. Encontramos una condición para el equilibrio de mercado y reemplazando el valor de las pendientes que tenemos antes, llegamos a una ecuación como esta 8, que describe muy sencillo el equilibrio de mercado, dada una función de credibilidad y un esquema anunciado de intervención, ¿cierto?
Entonces acá hay un tema muy interesante porque ustedes ven acá que gamma de beta está multiplicando a este beta. Entonces yo puedo anunciar un beta muy grande, pero si gamma de beta se vuelve muy chiquito cuando beta es muy grande, esta parte se puede volver incluso muy cercana a cero y puede ser que el Banco Central sí tenga que intervenir para lograr que esto efectivamente sea igual a cero. ¿Listos? Es como la idea de nuestro paper. Entonces consideremos primero el caso de vaso, credibilidad perfecta, o sea, gamma de beta igual a 1 para cualquier beta. El beta que anuncie se lo creen. Entonces uno puede mostrar que si uno anuncia un beta barra igual a esta ecuación que está de acá, a phi de p sobre n por u menos p, uno puede lograr siempre, dado que eso determina un alfa igual a esto, siempre se va a acomodar, o sea, me he hecho bajo credibilidad perfecta. Si el Banco Central anuncia este beta, que es su beta óptimo de anunciar, va a lograr la tasa de cambio que desea con cero intervención de recursos. Ahora, bajo credibilidad imperfecta, esto puede ser imposible de lograr. Y perdón que tengo que ir un poco rápido porque me comprometí a acabar esta charla no tan tarde porque a las 10:20 tengo que irme hacia otra reunión, perdón, para espacio a preguntas. Entonces acá el tema, digamos, para no quedarme en simplemente la matemática, pero acá puede ser que se anuncie un esquema que tiene muy baja credibilidad, tenga efectivamente que poner plata para lograr, o sea, que comprar reservas para lograr la tasa de cambio que desea. Puede ser que P estrella con F de P estrella igual a 0 no se cumpla en la ecuación 8 para algunos niveles de credibilidad bajo. Y la intuición está dada por lo que les dije. Ese gamma de beta puede irse a 0 cuando beta es muy grande y entonces va a depender de condiciones de la credibilidad que realmente tienen los créditos en el Banco Central para que se logre o no se logre lo que el Banco Central quiere. Bueno, nosotros debatimos mucho esto y la conclusión que llegamos es que por temas, digamos, de expectativas racionales, que es algo que uno no quisiera salirse de ahí, para que digamos, tenga sentido desde el punto de vista de expectativas racionales, nuestro paper, uno requiere que lo que esperan los traders sea lo que realmente hace el Banco Central. Entonces, F de E es igual a F de P estrella, ¿cierto? Por lo menos en el equilibrio. Y eso, de las ecuaciones 5 y 6 que vimos atrás, implica que el esquema, lo que va a tener que intervenir realmente el Banco Central, es función de la credibilidad y de esta oferta neta de dólares descontado el esquema de intervención que el Banco Central anunció. Y uno llega entonces a que la ecuación que se debe satisfacer para que haya equilibrio en el mercado cambiario es esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá, digamos, nosotros hicimos varios ejercicios, no se puede resolver a menos de que uno tenga alguna forma funcional particular para ese psi y para esa gamma de beta. Entonces nosotros vamos a suponer que hay unas formas para hacerles ilustrativos, pero diferente. Varias formas funcionales tradicionales que uno podría suponer se cumplen casos generales. Esta proposición 1 y 2, que son las que vamos a llegar, que les voy a mostrar acá más adelante, que son los resultados principales del modelo que ya me les adelanté al puro principio. Bajo ciertas condiciones, es posible que para lograr la tasa de cambio que desea el Banco Central, SP estrella, tenga que intervenir. Y acá está la proposición 1. Y nos dice que en particular, para unas condiciones particulares, bajo credibilidad imperfecta, se va a requerir una intervención positiva para lograr el tipo de cambio que desea el Banco Central si se cumple esta condición paramétrica de acá, ¿cierto? Si se cumple esta condición paramétrica. O sea, si, en otras palabras, si la credibilidad es suficientemente baja para niveles de beta muy grandes, se va a tener que este lado izquierdo de la ecuación 12 sea más chiquito que este lado derecho para muchísimas formas funcionales de phi, ¿cierto? De psi, que va a llevar a que no haya ningún beta en el cual no se pueda lograr, en el cual se pueda lograr el equilibrio que es el Banco Central sin intervención cambiaria. Y acá está sencillamente para que ustedes después corroboren, es muy fácil verlo en las ecuaciones, que podemos probar que esa proposición 1 es cierta. Y la segunda proposición, antes de pasar a los ejercicios numéricos que les quiero mostrar para poder concluir, es que en general el mínimo de intervención que se requiere cuando la credibilidad del Banco Central es imperfecta por el anuncio, por el esquema que anuncia, es menor que la que tiene que realizar bajo un esquema de intervención discrecional. Entonces la idea un poquito para la intuición es que bajo un esquema de intervención discrecional, el Banco de la República anuncia o lleva a cabo un nivel de intervención que es independiente de un esquema. O sea, no está diciendo realmente, no se está sujetando a ningún esquema de intervención alfa beta. Anuncia el mismo esquema para cualquier nivel, digamos, de alfa y beta posible. Entonces, en este caso,
cuando el esquema, cuando uno, digamos, minimiza la ecuación 13 respecto a beta, uno puede mostrar que bajo el esquema, el anuncio de esquema, en el beta óptimo que anuncia el banco, hay algunas condiciones que se dan para que la intervención total que se hace con el esquema anunciado bajo el beta óptimo, que se puede resolver para diferentes formas funcionales, ¿cierto? Es menor o igual siempre que la intervención que hace el Banco Central para lograr ese tipo de cambio en el esquema discrecional, suponiendo que con el esquema discrecional o con el esquema, digamos, anunciado, hay efectiva la intervención cambiaria, que es todo el debate que vimos al comienzo de que eso está por verse. Esto es suponiendo que el Banco Central tiene cierto tipo de capacidad de mover el mercado cambiario en el sentido que desea mover. Y veamos ya para finalizar un ejemplo muy sencillo con una función de oferta neta muy sencilla que sigue esta forma lineal. Entonces fíjense que acá nuestra función de oferta neta sigue un esquema lineal con A1 necesariamente mayor que 0 porque tiene que tener pendiente positiva la función de oferta. Y acá restándole este A0 que realmente no juega un papel importante en la parte numérica. Vamos a, cuando uno resuelve las diferentes ecuaciones, llega que el precio de equilibrio está dado por estos valores de los parámetros. Fíjense en general que a mayor número de traders tengo un precio de equilibrio más bajo, ¿cierto? Ah, no, perdón. Acá también tengo N arriba. Acá depende de esto y dependía de los valores de U y de A1 y de U y de A1, perdón. Pero acá, digamos, uno podría sacar cómo depende el precio de equilibrio de la cantidad de gentes que participan en el mercado y de este A1, que es la sensibilidad de la función de oferta de dólares al tipo de cambio, ¿cierto? Entre más responda la oferta de dólares al aumento del tipo de cambio, pues el efecto va a ser distinto acá, así es más chiquito. Entonces, resolvemos y lo que encontramos, que quiero mostrarles acá, básicamente, lo más importante es el resultado acá. Nosotros acá mostramos en esta figura 1 cómo es el ahorro por intervención cambiaria, o sea, la cantidad de dólares menos que debe comprar el Banco Central a medida que cambia a 1 bajo el esquema de intervención anunciado respecto al discrecional. O sea, esto es FDP estrella, ¿cierto? Menos DDP estrella sobre FDP estrella. Y acá lo que se da cuenta uno es que entre más chiquito sea 1, el ahorro es mucho más grande por parte del Banco Central. Y el ahorro se va asintóticamente a 0, pero para valores de A1 razonables, ¿cierto? Que no haya sobrereacción de la oferta cuando cambia el precio de la tasa de cambio, cuando cambia el precio del dólar en términos de pesos colombianos, el ahorro del Banco de la República siempre va a ser positivo. Es decir, acá nos dice, para casi que cualquier pendiente de la función de oferta, y no solo se da para ofertas lineales, sino también para no lineales, acá presentamos el caso más sencillo posible, siempre va a haber un ahorro que no es negativo, que es mayor o igual que 0 por parte del Banco Central. Y es un resultado interesante. El resultado que a mí personalmente más me gusta es el 2, porque lo que vemos es que esa misma función de ahorro va a ser mayor entre más participantes haya en el mercado cambiario. Más CMCs, mayor es el ahorro. ¿Por qué? Porque es más fuerte la competencia de ellos de acuerdo con el esquema de Cournot. Es más difícil para ellos coordinar y atacar al Banco Central. Es una de las medidas, digamos, que a mí me lleva a pensar que podría ser mejor desde el punto de vista de política monetaria, de la efectividad política monetaria, de cambiaria, perdón, que el Banco de la República permitiera que los fondos de pensión y de pronto algunos otros fondos de inversión entraran directamente al mercado cambiario. Entonces, son como los dos resultados principales de nuestro documento, que como les digo, es un documento muy sencillo, pero que trabaja un tema muy importante y que ojalá los motive a ustedes a pensar también en este tema y a trabajar modelos más sofisticados. ¿Qué conclusiones llegamos? Aunque no hay mucho consenso acerca de si la intervención cambiaria es efectiva o no, los mercados cambiarios, especialmente de países desarrollados, la intervención cambiaria es de día a día. Es decir, uno llega a estudiar su doctorado y entra a trabajar en un banco central como el Banco de la República y uno se imagina que la gente es toda pura y que la intervención cambiaria eso no sucede. Mentira, en el día a día de la política hay que hacer intervención cambiaria. Y ahí me tocó estar al frente de eso 3 años, más los que estuve investigador también mirando muchos esos temas. Y eso es algo que es un poquito que lo saca uno de contexto frente a los papers tradicionales de cómo supuestamente operan los mercados cambiarios. Estas intervenciones son costosas y son difíciles operativamente de realizar. Cada vez que el Banco de la República hace una intervención cambiaria, también los costos operativos y el desgaste es grandísimo
Y el riesgo operativo, no solo para el Banco de la República, sino para los bancos que hacen intervención cambiaria o los IMC que participan en intervención cambiaria del banco, también tiene unos costos operativos muy grandes. Basu pues propone un modelo en el 2012 en el cual se puede hacer la intervención cambiaria sin costo para el Banco Central, logrando el tipo de cambio que el Banco Central desea, pero hace un supuesto muy fuerte, que es el de credibilidad perfecta. Nosotros, suponiendo credibilidad imperfecta, tenemos un caso general, del cual el caso de Basu es un caso particular, mostramos que con credibilidad imperfecta, los bancos centrales puede que no logren el nivel deseado que quieren de tasa de cambio simplemente haciendo un anuncio de política, pero lo que sí es cierto es que en general se ahorran mucha plata manteniendo una regla, un esquema de intervención que es una regla frente a la discreción. Y esto llama mucho a que los bancos centrales sean muy juiciosos en la dictaminación de las reglas. Y quiero hablar de una regla en particular del Banco Central ya para concluir y dar espacio para preguntas y comentarios. El Banco de la República tiene unas reglas que son para activación de unas subastas de volatilidad, que es que si la tasa representativa del mercado de hoy es mayor, igual o menor, igual, según si estoy devaluando, queriendo devaluar o queriendo revaluar, que el promedio móvil de los últimos 20 días, más o menos una banda de tal por ciento, ejecutó una subasta de volatilidad. El banco las tiene activas siempre en general, pero cuando se le activan para hacer subasta por devaluación, el banco empieza siempre a ampliar esos márgenes. Y yo lo vi, lo pasaban del 2% al 4% o al 5% para no tener que intervenir en el mercado a cambiar aumentos de devaluación. Eso resta credibilidad a los bancos centrales sin lugar a dudas, porque el mercado lee que es historia de que está preocupado por la volatilidad escarreta y que probablemente lo que le preocupa es un nivel de tasa de cambio que quiere alcanzar, que le gusta la devaluación y ese gusto, pues esa preferencia por la devaluación puede restar credibilidad a la seriedad de la política cambiaria de un banco central. Entonces yo recomendaría, como lo recomendaba cuando estaba allá, no cambiar esos porcentajes, no hacer tanta discreción en la intervención, sino seguirse más bien por reglas que por lo menos desde el punto de vista teórico, en modelos muy sencillos pero razonables, parece ser efectivo. Con esto termino, no sin antes agradecerle mucho al profesor Wilman por su generosidad de invitarme. Me hubiera encantado estar allá con él charlando, un gran amigo. Igual también con todos los demás profesores, con Remberto, a quien recuerdo con mucho cariño, que ojalá acá también esté escuchando. También a Jorge Hugo, que ojalá también esté, que también lo recuerdo con mucho cariño, a los demás profesores. Lástima no poder estar, pero ya pronto llegarán tiempos mejores en que podamos ver. Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias a usted por su generosa conferencia, muy interesante el paper, sobre todo para los que nos interesa el tema macro, el tema cambiario, y además pude ver una cosa bonita que ustedes lograron en este paper, y es, a veces a uno le da la impresión de que no hay mucha posibilidad de juntar macro con cosas tan micro, como por ejemplo los equilibrios que ustedes mostraron, y estos esquemas de líder-seguidor, y estos esquemas de, de conformación de alguna manera de esta conjunción de fuerzas para hacerle contrapeso a las políticas del Banco Central. Y a uno le da la impresión de que es bastante complejo muchas veces juntar cosas con cosas que tienen tanto fundamento micro que aparentemente no son reconciliables fácilmente con temas macros o temas de teoría de juegos, pero pues ustedes hicieron posible esa conjunción bonita, ¿sí? No es muy usual ver trabajos de estas características y está muy bien logrado y muy interesante. Ustedes hacen hincapié en una cosa muy, muy importante, y es lo costoso que puede llegar a ser las políticas macroeconómicas, y más aún la política macroeconómica cambiaria, sobre todo cuando tuvimos banda cambiaria por allá en los 90, que fue tan costoso que esa defensa a ultranza de la banda cambiaria terminó materializándose en unas alzas desmedidas de tasas de interés que quebró a mucha gente, muchos empresarios, muchas personas, y finalmente eso desembocó en una privatización de ganancias de quienes especulaban con el tipo de cambio, porque sabían lo que iba a hacer el Banco Central. Era vender dólares para defender la banda cambiaria. Ellos los compraban
los compraban después baratos cuando caían y volvían a hacer el juego una vez que la banda, que el tipo de cambio pegaba el techo otra vez y el banco tenía que vender. Y eso tenía un costo importante. No solamente lo que costó en términos de desacumulación de divisas para nuestro Banco Central, sino los otros efectos en términos de alzas de tasa de interés, contracción monetaria, etc. Entonces los costos pueden ser incluso mucho más altos que simplemente lo que le cueste al Banco Central la desacumulación de reservas internacionales. Muchas gracias de nuevo. Aquí tenemos, primero pidió la palabra la profesora Catalina Granda y luego pidió la voz del profesor Remberto. Así que yo, de nuevo, muchas gracias y por aceptar esta invitación, por venir a compartir este paper tan bacano, también logrado. Ahora sí cedo la palabra a la profesora Catalina. Catalina, adelante. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias, profesor José Eduardo, por esta presentación. Muy interesante el artículo. Felicitaciones también por porque fue ya aceptado para publicación. Yo quisiera hacer como 3 preguntas, algunas pues relacionadas con el paper y otras un poco en su experiencia. Pues en posiciones que usted ha tenido y la relación con lo que trata el documento. Yo quisiera preguntar, en algún momento usted mencionaba al comienzo como motivando el trabajo que pues estas intervenciones son costosas y que a usted le extrañaba que no hubiese debates de control fiscal al Banco de la República. Yo recuerdo hace algunos años que hubo una controversia bien interesante porque los títulos en los que el Banco Central invierte, pues las reservas internacionales o pues en los que los pone, son títulos usualmente en el exterior y como dice usted, en ocasiones no tienen un retorno muy alto. Entonces hubo una crítica bastante fuerte. Yo recuerdo incluso columnas periodísticas de Mark Hofstadter y de otros analistas al respecto, como reprochando al Banco de la República, e incluso recuerdo que eso levantó bastante ampolla, que la Procuraduría iba a hacer como una investigación al Banco de la República. Se llegó a hablar de esto. O a la junta directiva por la forma pues como se estaban tomando estas decisiones y cómo estaban invirtiendo los recursos de las reservas internacionales, pues que en últimas son recursos de todos. Entonces, pues yo creo que esa es como pues como trae a colación en relación con lo que usted está presentando, pues con si realmente pues esto no, o sea, sí ha habido como debates, pero cosas como muy leves. Entonces yo quisiera como en esa época usted trabajaba en el Banco de la República, si fuera posible que nos contara un poco cómo se vivió eso dentro del banco y cuáles eran como los comentarios y las discusiones que había entre ustedes al respecto. Una segunda pregunta tiene que ver con la recepción que haya tenido este trabajo dentro del Banco de la República. Y la tercera, si ya como una extensión del trabajo, si ustedes han considerado la posibilidad de introducir en su modelo lo que hoy en día se conoce como loose commitment por parte del Banco Central. Profesora Catalina, muchísimas gracias por asistir, por tus comentarios como siempre tan buenos, te agradezco muchísimo. Se me olvidaba mencionarte a ti, pero también me hubiera encantado también estar allá contigo tomando nuestro tinto, que ojalá lo hagamos pronto. Ajá, claro que sí. Pero bueno, respecto a lo que me preguntas, súper interesante. Mira que el Banco de la República se preocupa siempre mucho, pues como cualquier institución, pues por lo que estén comentando fuera. Pero la defensa de los bancos centrales, hace poco, por eso mencionaba ese artículo del National Bureau, que se lo recomiendo leer, por ahí en Twitter, por ahí lo tuiteé hace un tiempito por si lo quieren encontrar más fácil de pronto, en el que dice que la gente ha tomado siempre los bancos centrales como unos organismos que son súper técnicos, que son apolíticos, que casi como que sin posición ante nada, sino que hacen lo que es mejor para todos. Pero claramente, pues las decisiones que toman son decisiones de humanos
que dependen de ideologías, que dependen de, etc. El Banco Central a mí me parece que siempre se defiende mucho y por eso ha tenido un privilegio en Colombia, como decir, no, mire, acá somos muy técnicos, no se meta con nosotros. Es que ustedes no entienden por qué es que ustedes están por fuera, pero si ustedes lograran entender la luz que nosotros tenemos, se darían cuenta que no se nos puede criticar. Y es un poco como el tipo de defensa un poco arrogante, no solo de nuestro banco, sino en general de los bancos centrales del mundo, que salen a hacer. Por eso este artículo del National Bureau sale muy bueno porque dice, mire, es que los bancos centrales también a veces tienen incentivos para justificar las cosas que hacen y decir que están bien hechas como cuando puede que no y puede que obedezca a una cosa de ideología y la gente les cree porque además tienen un batallón de personas trabajando adentro que tienen información privilegiada y pueden sacar resultados que pueden ser no los más objetivos, sino que tratan de justificar la política que está llevando a cabo el Banco Central. Y hay un blog de un profesor que se llama John Cochrane. John Cochrane era profesor de Chicago, creo que era profesor de Stanford, en la Hoover Institution, y Cochrane cuando salió ese paper del National Bureau dijo, sí, claro, yo siempre me preguntaba por qué a veces iba a seminarios donde venía una persona de la Fed y presentaba efectividad alguna política y a los 8 días salía los presidentes de la Fed diciendo que mire, que íbamos a implementar esto que se ha mostrado que era buenísimo y lo hacían. Entonces, a él no le parecía nada razonable que fuera necesariamente mejor, pero muchas veces no hay información externa al Banco Central para evaluar, ¿cierto?, la política, pero ellos también tienen incentivos y pueden hacer cosas que no son las mejores y se justifican por el lado técnico. Entonces, es mi opinión, Catalina, digamos, mira que por dentro la Junta pues maneja sus cosas, el staff técnico a veces tiene ideas un poco más diversas, pero lo que yo siento es que no se lleva más a debate porque se cierra en el hecho de decir, no, el Banco Central lo hizo porque son muy técnicos y es lo mejor y se cierra el debate, ¿sí? Y eso puede no ser lo más saludable. Entonces queda, como tú bien lo dices, voces aisladas, de pronto tú que sabes mucho de política monetaria, Mark Hofstetter que sabe mucho de política monetaria, pueden salir con una columna, pero ya cuando está en la academia uno se da cuenta que, como yo ahora en la universidad, hago una columna y digo, uy, esta columna me siento orgulloso, y la saco y la leen 20 personas, le dan un like, otro like, pero no se lleva a debate de política, que va muy reunido al punto 2 que tú mencionabas, que decías, ¿cómo es la recepción de este trabajo en el Banco de la República? Nula. Y no solo este, sino de muchos otros. Es decir, la unidad de investigaciones del banco, tú pues que eres amiga de varios investigadores, entre los que pues me incluyo yo cuando lo fui, y de Julián, de Jair, de Carmiña, tú sabes que los trabajos que hacen los investigadores nunca se toman para tomar decisión dentro del banco, a menos que genere polémica tan fuerte que el banco salga a regañar al investigador por lo que hizo, ¿sí? A mí me pasó una vez cuando trabajé el tema de burbujas con Jair, que no sé si de pronto te habremos contado, si habrás hablado con Jair al respecto, pero nos metieron un regaño tremendo por haber trabajado ese tema, porque el Banco de la República quedó en boca del Ministerio de Hacienda, tuvo un conflicto ahí por eso, y pues fue un lío para nosotros, ¿sí? Pero de resto, esto no se debate. Es decir, las decisiones, la unidad de investigaciones es muy aparte de las otras áreas del banco, que es muy curioso. Y frente a la extensión, pues me parece buenísimo meter, no conozco bien ese tema de loose commitment que tú dices, pero súper bienvenido a que si tú tienes un interés en trabajar en extensiones de eso, mirando estos temas, lo trabajemos juntos, seríamos más que felices trabajando con una investigadora tan excelente como eres tú. Muchas gracias por las respuestas y bueno, yo eventualmente te puedo compartir algo sobre esta literatura reciente sobre el loose commitment y eventualmente explorar la posibilidad de trabajar juntos en ese tipo de extensiones. La verdad, el trabajo me gustó mucho y creo que tiene por ese lado algún potencial para extensión. Muchas gracias, Catalina. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo para ti también. Gracias por todo. A ti, gracias. Gracias, Catalina. Y entonces le damos ahora la palabra al profesor Remberto. ¿Me están escuchando o no? Sí, profesor Remberto, perfecto. José Eduardo, ¿cómo estás, hombre? Un gusto escucharte, hombre. Igual, qué alegría me da escucharte. Qué lástima no estar allá para que el almuerzo tan sabroso que tuvimos la vez pasada. Sí, ahí tenemos oportunidad de vernos cuando salgamos de esto que está como muy duro. Sí. Dios quiera que sea pronto, sí, señor. Oíste, José Eduardo, es decir, yo digamos, sospechaba sin tener, digamos, forma de demostrarlo, que detrás de las decisiones del Banco de la República, concretamente, habían cosas de economía política que nunca se abordaban, porque
como vos dijiste, sencillamente aquí el Banco de la República está supuestamente por encima del bien y el mal. Pero sí me preocupa mucho más lo que acabas de decir. Es decir, en otras palabras, ellos anuncian, por ejemplo, que hacen intervenciones para control de volatilidad. Resulta que le anuncian al público, digamos, una forma, una regla para esa intervención de volatilidad y finalmente no las terminan haciendo. Eso me preocupa. Y la otra conclusión, digamos, con la cual puedo intentar explicar, digamos, esa discrecionalidad finalmente, es esta. Si, como vos demostraste, si hay más participantes en el mercado, hay más ahorro para el Banco Central. Yo no creo, por ejemplo, que permitir que los fondos de pensiones y otras instituciones intervengan en el mercado cambiario directamente sea una cosa de ley. Yo creo, digamos, que eso lo pueden hacer a través, digamos, de las mismas decisiones del banco. Entonces, si, digamos, la única forma para yo entender por qué, si eso genera mayores ahorros para las intervenciones del Banco Central, ¿por qué no permiten eso y en cambio hacen lo otro, que como una especie de sorprender a los agentes? Es decir, dado que en el mercado cambiario existen, digamos, poder de mercado, digamos, de los que intervienen allí, entonces yo trato, digamos, de hacer cosas extrañas, sorpresas, digamos, para evitar en alguna forma, digamos, eso es un subóptimo. Tratan ellos, digamos, de buscar, digamos, ahorro, pero lo óptimo era permitir, digamos, más digamos, instituciones que intervinieran en el mercado cambiario. A mí me deja preocupado porque si algo, digamos, uno tiene, digamos, que tener claro, entre otras cosas, para la credibilidad de la política y para que no se metan cosas, digamos, allí por debajo de la mesa, bancos, digamos, centrales propensos, por ejemplo, algunos a devaluaciones, a mantener grandes devaluaciones, otros a revaluaciones, etcétera, digamos, ocultándole, digamos, eso al mercado y mediante esas intervenciones discrecionales, a mí sí, yo sí quedo preocupado, digamos, con las intervenciones, digamos, que está haciendo el Banco Central, digamos, en materia, digamos, cambiaria, por lo menos, que es lo que te escuché. Sí, señor, tienes toda la razón. Hay temas, como tú lo mencionas, hay temas de economía política y muy importantes. Yo creo que, como hablábamos también con Catalina, que la idea, y tú lo mencionabas muy bien, es un banco central que se siente a veces como somos la entidad técnica por excelencia, la gente tiene que creer en nosotros porque sí, sin ningún tipo de responsabilidad grande como otras entidades lo tienen, ¿cierto? Y eso a veces puede no ser lo mejor. De hecho, en Colombia ojalá hubiera más investigadores que se metieran en ese tema de mirar las decisiones de política de los bancos centrales, a qué tipo de incentivos obedecen, cuáles son más adecuadas que otros, como juzgar un poquito también los costos y beneficios del quehacer de los bancos centrales, y de nuestro Banco Central en particular. Muy bienvenido. Entonces lo mismo, profesor Remberto, pues perdónenme, a mí ya me toca despedirme, que estoy 5 minuticos tarde para otra reunión que tenía, me da vergüenza con ustedes, pero quiero despedirme mandándoles abrazos a todos, que los recuerdo con muchísimo cariño, espero verlos muy pronto, de verdad muy agradecidos por la atención y los excelentes comentarios que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Un gusto y un privilegio de nuevo tenerlo entre nosotros. Muchas gracias a los colegas que estuvieron, que nos acompañaron, profes, muchas gracias. Unas gracias inmensas al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y al equipo de UD@ de la Universidad de Antioquia, porque sin ellos esto no es posible. Muchas gracias a todos, un abrazo inmenso, cuídense. Gracias. Adiós, muchas gracias, adiós. Que le vaya muy bien. Tú también, gracias a todos.